Historia 1. El último adiós de Guadalupe. Alejandro, me llamo Guadalupe y soy originaria de Guadalajara, México. Hoy vengo a contarte lo que viví el día en que enterré a mi esposo, una experiencia que jamás podré borrar de mi memoria. Aquel día, el cielo estaba cubierto de nubes densas, como si el mismo firmamento llorara junto conmigo. La ceremonia se llevó a cabo en un antiguo cementerio de la ciudad. Un lugar donde generaciones enteras habían sido sepultadas y donde las lápidas desgastadas por el tiempo contaban historias que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Desde el momento en que llegamos al camposanto, sentí una inquietante sensación de opresión en el pecho. Era como si el aire pesara más de lo normal, como si una presencia invisible nos estuviera observando con atención. Mis familiares y amigos se reunieron alrededor de la tumba, susurrando oraciones y palabras de consuelo, pero yo apenas podía escucharlos. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones y presentimientos oscuros. El féretro descendió lentamente en la fosa, y justo en ese instante, algo extraño comenzó a suceder. Un viento helado sopló entre las tumbas, estremeciendo a todos los presentes. Pero lo más aterrador fue el sonido que emergió del suelo. Eran susurros, débiles, pero claramente audibles. No eran voces humanas, sino murmullos distorsionados que parecían provenir de las entrañas de la tierra. Algunas personas se miraron entre sí, intentando encontrar una explicación lógica, pero el miedo estaba en sus ojos. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. Mientras el sepulturero echaba la primera palada de tierra sobre el ataúd, las lápidas cercanas comenzaron a temblar levemente. No era un temblor fuerte, pero sí lo suficiente para que algunos de los asistentes dieran un paso atrás, sintiendo que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mi corazón latía con fuerza, y en ese instante, supe que mi esposo no estaba solo en aquel lugar. Algo o alguien se resistía a dejarlo descansar en paz. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, del dolor que me embargaba en ese momento. Pero entonces, uno de los sepultureros dejó caer su pala y murmuró algo en voz baja, persignándose rápidamente. Sus manos temblaban. No fue el único. Algunas de las mujeres presentes comenzaron a rezar en voz baja, mientras los más ancianos intercambiaban miradas preocupadas, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. El aire se volvió más denso, impregnado de un aroma rancio y terroso. Y entonces, lo escuché. Un susurro claro, distinto de los otros murmullos que se habían oído antes. Era una voz rasposa, débil, pero lo suficientemente clara para helarme la sangre. No, déjenme salir. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo hubiera escuchado, pero todos parecían paralizados por el miedo. Las nubes se cerraron aún más sobre el cielo, oscureciendo el cementerio de una manera antinatural. El sacerdote que dirigía la ceremonia trató de continuar con las oraciones, pero su voz se quebró. Los trabajadores apuraron el entierro, lanzando la tierra sobre el féretro con rapidez, como si quisieran cerrar la tumba lo antes posible. A pesar de que la fosa estaba siendo sellada, el ambiente seguía cargado de una energía perturbadora. De pronto, un ruido sordo retumbó desde debajo de la tierra. Un golpe. Luego otro. Y otro más. Como si alguien estuviera llamando desde el interior del ataúd. Varias personas gritaron, mientras otros retrocedían, negando con la cabeza, incapaces de aceptar lo que estaba pasando. Yo me quedé allí, sin poder moverme, con los ojos fijos en la fosa recién cubierta. Una sensación de horror absoluto se apoderó de mí. El sepulturero mayor, un hombre de edad avanzada que trabajaba en aquel cementerio desde hacía décadas, se acercó a mí y, con una voz temblorosa, susurró: «No deberíamos estar aquí más tiempo. Hay cosas que es mejor no perturbar». Sus palabras solo aumentaron mi angustia. Algo en su mirada me decía que no era la primera vez que presenciaba algo similar. Cuando la ceremonia terminó, la mayoría de los asistentes se apresuraron a abandonar el cementerio. Yo me quedé un poco más, incapaz de alejarme de la tumba de mi esposo. Aún podía escuchar los ecos de aquellos susurros en mi mente, aquellos golpes que parecían venir de lo más profundo de la tierra. Antes de marcharme, vi a un grupo de cuervos posados sobre una de las lápidas más antiguas.
Sus ojos brillaban en la penumbra, como si fueran testigos de algo que los humanos no estábamos destinados a comprender. Esa noche, en mi casa, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento exacto en el que escuché aquel susurro, aquella súplica que parecía venir desde la tumba de mi esposo. Y entonces, en la madrugada, un sonido me despertó de golpe. Era un golpe seco, fuerte, como el que había oído durante el entierro. Pero esta vez, provenía de mi ventana. Mi cuerpo se paralizó. El frío recorrió mi espalda mientras reunía el valor para levantarme y mirar. Abrí lentamente las cortinas y, por un instante, sentí que el corazón me dejaba de latir. Allí, en la oscuridad de la calle desierta, vi una sombra inmóvil. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero su presencia era innegable. Y en ese instante, lo supe. Mi esposo no había sido el único en ser enterrado ese día. Algo más había sido liberado. Algo que nunca debió despertar. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: El silencio asombrado de Nueva Orleans. Mi nombre es Rebecca y soy originaria de un pequeño pueblo en las afueras de Nueva Orleans, Luisiana. Vengo a contarte lo que viví la noche en que enterré a mi esposo. Desde entonces, el silencio nunca ha vuelto a ser el mismo para mí. Hay sonidos que una vez escuchados nunca se pueden olvidar, ecos que permanecen en la oscuridad y que persiguen cada rincón de la mente. Esa noche descubrí que los muertos no siempre descansan en paz. Mi esposo, Jonathan, falleció de manera repentina. Una enfermedad lo consumió en cuestión de semanas, dejándome con un vacío insoportable. La ceremonia se llevó a cabo en un cementerio antiguo, de esos que parecen sacados de un cuento gótico, con estatuas erosionadas por el tiempo y mausoleos cubiertos de musgo. Siempre había sentido una atmósfera pesada en aquel lugar, pero esa noche, el aire parecía aún más denso, como si algo invisible se arrastrara entre las lápidas. La ceremonia fue discreta, con pocos asistentes. La mayoría se retiró después del entierro, pero yo me quedé un poco más, incapaz de alejarme de la tumba de mi esposo. El viento soplaba suavemente entre los árboles, pero había algo extraño en ese silencio. Era un silencio demasiado profundo, artificial, como si el cementerio entero estuviera conteniendo el aliento. Incluso los grillos y las ranas, que solían cantar en la noche, estaban callados. Entonces, lo escuché. Al principio, fue un murmullo lejano, un sonido casi imperceptible que venía de entre las tumbas. Pensé que era mi imaginación, pero poco a poco, se hizo más claro. Eran lamentos. Un susurro prolongado, un quejido que parecía provenir de la misma tierra. Mi piel se erizó, y mi respiración se entrecortó. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no vi a nadie. El sepulturero, un hombre mayor que había trabajado en ese cementerio durante años, estaba terminando de acomodar la tierra sobre la fosa de Jonathan. Su rostro mostraba una extraña preocupación, como si también hubiera escuchado algo. Decidí que era momento de irme. No quería estar allí más tiempo del necesario. Sin embargo, justo cuando di un paso atrás, el viento se detuvo de golpe. Todo quedó en un silencio absoluto. Y entonces, un gemido profundo emergió del suelo. Era un sonido desgarrador, un llanto ahogado que se elevaba desde las profundidades de la tierra. No era un ruido natural. Parecía la voz de alguien atrapado entre este mundo y el siguiente. Mi corazón latía con fuerza, y mis piernas se sentían como si no pudieran moverse. El sepulturero dejó caer la pala y murmuró algo en voz baja. «Otra vez no», dijo, y se persignó rápidamente. El llanto se convirtió en un coro de lamentos. No provenían solo de la tumba de Jonathan. Venían de diferentes lugares del cementerio, como si los muertos estuvieran despertando de su sueño eterno.
Miré hacia los lados con desesperación, pero no había nadie más allí. Solo las lápidas antiguas y las sombras proyectadas por la luna. Entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. Entre las tumbas, una figura oscura emergió lentamente. No tenía un rostro claro, solo una silueta alta y encorvada que parecía desdibujarse con la brisa. Se movía con lentitud, como si flotara sobre la tierra. Su presencia emanaba algo maligno, algo que no debería estar allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. La figura se quedó inmóvil por unos segundos y luego, en un instante, desapareció entre las sombras. Pero los lamentos continuaban, mezclándose con el susurro del viento. El sepulturero me tomó del brazo con firmeza y me dijo en voz baja: «No mire atrás, señora. Váyase ahora mismo». Su tono era serio, casi suplicante. No esperé más. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude hasta la salida del cementerio. Esa noche, en mi casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos lamentos. Pero lo peor sucedió cerca de las 3 de la madrugada. Estaba acostada, intentando calmar mi mente, cuando un sonido me hizo abrir los ojos de golpe. Era el mismo gemido que había escuchado en el cementerio. Pero esta vez, venía desde dentro de mi habitación. Mi cuerpo entero se paralizó. Apenas podía respirar. El aire estaba helado, y la sensación de que alguien me observaba era insoportable. Con un miedo indescriptible, giré lentamente la cabeza hacia un rincón oscuro del cuarto. Allí estaba. La misma figura de antes, inmóvil, observándome. Aunque no tenía ojos visibles, sentía su mirada perforándome el alma. Un susurro rasposo rompió el silencio: «No debiste dejarme». En ese instante, un golpe fuerte sacudió mi puerta. Me levanté de un salto y encendí la luz, pero la sombra había desaparecido. Corrí hacia la entrada de la casa, sintiendo que algo estaba siguiéndome. Abrí la puerta con desesperación y miré hacia la calle vacía. No había nadie. Solo el eco de un último lamento desvaneciéndose en la noche. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. Pero cada noche, cuando todo está en completo silencio, escucho esos lamentos en la brisa. Me pregunto si alguna vez encontraré paz. O si, como los muertos de aquel cementerio, estaré condenada a escuchar sus lamentos por el resto de mi vida. Historia 3: El lamento de la viuda en Sevilla. Me llamo Marta y soy de Sevilla, España. Nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural. Siempre pensé que la muerte era el final, que no había nada más allá de ese umbral. Pero todo cambió el día en que enterré a mi esposo. Desde esa noche, supe que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, sombras que habitan en el mundo de los muertos y que, a veces, se niegan a dejarnos ir. Mi esposo, Fernando, falleció después de una larga enfermedad. Su muerte fue devastadora para mí, pero lo que ocurrió en su entierro dejó una herida aún más profunda en mi alma. La ceremonia se realizó en un cementerio antiguo de Sevilla, uno de esos lugares cargados de historia, donde cada lápida parece contar un secreto oscuro. Había asistido a funerales allí antes, pero nunca había sentido lo que experimenté aquella tarde. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y un viento frío soplaba entre los cipreses. A pesar de que era primavera, el aire tenía un extraño aroma a tierra mojada y flores marchitas. Acompañada de familiares y amigos, me paré junto a la tumba, viendo cómo el féretro de Fernando descendía lentamente en la fosa. Había un profundo silencio, roto solo por los sollozos de algunos de los presentes. Pero entonces, cuando el sacerdote empezó a recitar la última oración, un sonido extraño interrumpió la ceremonia. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. Un lamento profundo, casi un susurro, flotaba en el aire, deslizándose entre las tumbas. Era un sonido triste y agonizante, como si alguien estuviera llorando desde el otro lado de la muerte. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar su origen, pero no había nadie más que nosotros en aquel cementerio desolado. El sepulturero, un hombre anciano con las manos ásperas por el trabajo, frunció el ceño y se persignó.
Vi en su mirada algo que me inquietó. No era sorpresa. Era miedo. Como si él ya supiera que algo así podía ocurrir. Las sombras comenzaron a alargarse de una manera extraña. No era solo el sol ocultándose detrás de las nubes. Parecía como si las propias lápidas proyectaran figuras que no deberían estar allí. Entonces, entre las tumbas, distinguí un movimiento. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo mi tristeza convirtiéndose en alucinaciones. Pero no vi claramente cómo una figura encapuchada se movía entre los mausoleos, observando la ceremonia desde lejos. No pude ver su rostro, pero su presencia era escalofriante. Su mera existencia llenó mi pecho de un miedo que jamás había sentido antes. El lamento se hizo más fuerte, y entonces sucedió algo aún más aterrador. El ataúd de Fernando, que ya estaba en la fosa, se sacudió levemente. Fue un movimiento sutil, pero lo suficiente para hacer que varios de los asistentes retrocedieran con miedo. «Esto no es normal», murmuró una de las mujeres mayores de la familia, abrazando un rosario con las manos temblorosas. El sepulturero, con expresión de pánico, empezó a arrojar la tierra apresuradamente, tratando de cubrir la fosa lo más rápido posible. El sacerdote, que había estado dirigiendo la ceremonia, cerró el libro de oraciones y se quedó en silencio, como si entendiera que había algo en aquel cementerio que no debía ser perturbado. Yo no podía moverme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando volví a mirar entre las tumbas y vi que la figura encapuchada se había acercado más. Seguía inmóvil, pero ahora estaba más cerca, observándome. El lamento se convirtió en un gemido largo, como si viniera de todas las direcciones al mismo tiempo. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo, todas las velas que habíamos encendido alrededor de la tumba se apagaron al unísono. Un murmullo recorrió a los asistentes. Alguien gritó, y el pánico comenzó a apoderarse de la gente. Nadie quería quedarse un segundo más en ese lugar. La ceremonia terminó abruptamente cuando el sepulturero lanzó la última palada de tierra sobre la fosa y murmuró algo que no alcancé a entender. Todos comenzaron a irse apresuradamente, pero yo me quedé allí, paralizada. No podía dejar a Fernando solo. No después de lo que había visto. No después de sentir que algo más lo estaba reclamando. Pero el sepulturero se acercó a mí y con voz firme me dijo: «Señora, por favor, váyase ahora. No es seguro estar aquí después del anochecer». Lo miré, y por un instante, pensé en quedarme más tiempo. Pero entonces, sentí algo que me hizo cambiar de opinión. Un aliento helado en mi oído. No había nadie cerca de mí, pero escuché un susurro. Un murmullo que no era de este mundo. «No te vayas, aún no». Mi corazón casi se detuvo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo lápidas y la brisa fría meciéndose entre los árboles. Corrí. No sé cómo logré llegar hasta la salida, pero cuando lo hice, sentí que mi cuerpo recuperaba su calor. No miré atrás. No quería ver si la figura encapuchada seguía allí. Esa noche, en mi casa, traté de convencerme de que todo había sido producto del dolor, de la tristeza que me embargaba. Pero entonces, cerca de las 3 de la madrugada, el mismo lamento que había escuchado en el cementerio resonó en mi habitación. Abrí los ojos de golpe y me quedé helada. Sentía una presencia en la oscuridad. Con manos temblorosas, encendí la lámpara junto a mi cama y miré a mi alrededor. No había nadie. Pero en la esquina del cuarto, la sombra de una figura encapuchada se proyectaba sobre la pared. Desde esa noche, el lamento no ha cesado. Lo escucho en el viento, en las noches de lluvia, en los momentos de silencio. Siento que Fernando nunca encontró la paz. Y peor aún, siento que algo más lo sigue reteniendo en la oscuridad. Historia 4: El adiós maldito de Monterrey. Mi nombre es Elena y soy de Monterrey, México. Nunca creí en maldiciones ni en fuerzas oscuras hasta el día en que enterré a mi esposo. Desde entonces, he aprendido que hay cosas que no deben ser perturbadas y secretos que es mejor dejar enterrados. Aquel día, en el cementerio, sentí que algo más estaba presente, algo que se ocultaba entre las sombras y que no quería dejarlo ir.
Mi esposo, Andrés, murió repentinamente en un accidente automovilístico. Su partida fue devastadora y todo sucedió tan rápido que apenas pude procesarlo. El funeral se llevó a cabo en un viejo cementerio a las afueras de Monterrey, un lugar con tumbas antiguas y caminos de tierra rodeados de árboles retorcidos que se alzaban como guardianes de los muertos. Desde el momento en que llegamos, el aire se sintió extraño, pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. El día estaba nublado y una llovizna fina caía sobre nosotros, dándole un tono aún más lúgubre a la despedida. La ceremonia transcurrió en silencio. Familiares y amigos se reunieron en torno a la tumba mientras el ataúd de Andrés descendía lentamente en la fosa. Fue en ese preciso instante cuando sucedió lo primero que nos puso en alerta. Las velas que rodeaban la tumba comenzaron a parpadear violentamente, como si un viento fuerte estuviera soplando, pero el aire estaba inmóvil. Luego, un sonido apagado emergió del cementerio. Al principio, pensé que era el eco de nuestra propia tristeza, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Eran gritos. Gritos lejanos y apagados, como si vinieran de debajo de la tierra. Mi cuerpo se paralizó. Miré a los demás para ver si alguien más lo había escuchado, y las expresiones de horror en sus rostros confirmaron que no era mi imaginación. El sepulturero, un hombre mayor que llevaba años trabajando allí, dejó caer su pala y se persignó apresuradamente. «No puede ser, otra vez no», murmuró, casi en un susurro. El viento comenzó a soplar de repente, helado y cortante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando el sonido de los gritos se intensificó. No venían de un solo lugar. Se escuchaban desde diferentes tumbas, como si los muertos estuvieran clamando por algo. El sacerdote que dirigía la ceremonia intentó continuar con las oraciones, pero su voz temblaba. Supe que estaba asustado cuando su mirada se posó en algo detrás de nosotros y su rostro perdió todo el color. Con el corazón latiendo aceleradamente, me giré lentamente, y ahí estaba. Entre las tumbas, una sombra alta y delgada se deslizaba lentamente. No caminaba. Se movía de una manera antinatural, como si flotara por encima del suelo. Su rostro era un vacío oscuro, sin rasgos, pero su presencia era aterradora. El silencio se hizo tan profundo que incluso mi respiración se volvió insoportable. No supe cuánto tiempo me quedé mirándola, incapaz de moverme. Solo cuando una ráfaga de viento helado me sacudió, volví en mí. La figura desapareció entre las lápidas, pero los gritos continuaron, ahora más intensos, más desesperados. El sepulturero, con una expresión de pánico absoluto, agarró mi brazo con fuerza. «Señora, tiene que irse ahora. No es seguro quedarse». Su voz tenía un tono de súplica, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Yo no quería irme. No podía dejar a Andrés solo en ese lugar, en medio de esos lamentos y esa presencia maligna. Pero entonces, sucedió lo peor. La tierra bajo la tumba recién cavada comenzó a moverse. No fue un pequeño temblor, fue como si algo debajo estuviera empujando desde el interior. Un ruido seco, un golpe ahogado retumbó en la madera del ataúd. Un grito desgarrador se escuchó en el cementerio, esta vez tan claro que no había duda de que algo estaba ahí abajo. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que aquel grito sonaba como la voz de Andrés. Las mujeres comenzaron a llorar y algunos asistentes corrieron hacia la salida del cementerio. Yo me quedé petrificada, sintiendo que mi alma abandonaba mi cuerpo. «Ciérrenlo ya», ordenó el sepulturero con voz firme, y sus ayudantes comenzaron a cubrir la tumba apresuradamente. Pero la tierra seguía temblando, como si algo en su interior se resistiera a quedar enterrado. Retrocedí lentamente, sintiendo que algo invisible me retenía, algo que no quería que me fuera. Y entonces, escuché el susurro. «Elena». Era su voz. Era la voz de Andrés. Me di la vuelta de golpe, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo tumbas y árboles que se mecían con el viento. El sepulturero me tomó del brazo con más fuerza. «No mire atrás. Solo váyase y no regrese». Con el cuerpo tembloroso, corrí. No supe cómo llegué a casa.
Solo recuerdo que cuando cerré la puerta, me sentí un poco más a salvo. Pero la paz duró poco. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, los gritos volvieron. No venían del cementerio. No venían de mi cabeza. Venían de dentro de mi casa. Me levanté temblando, con la sensación de que algo me observaba. Encendí la luz, pero todo parecía normal. Sin embargo, cuando miré hacia el espejo de mi tocador, vi algo que me hizo soltar un grito ahogado. Detrás de mí, en la penumbra, la silueta oscura estaba allí, observándome. No tenía rostro, pero supe en ese instante que era la misma presencia que vi en el cementerio. Entonces, las luces parpadearon y una voz susurró en mi oído. ¿Por qué me dejaste? Mi corazón casi se detuvo. Sentí un frío gélido envolverme, y cuando parpadeé, la sombra había desaparecido. Desde entonces, cada noche, escucho los susurros. Algunas veces, son apenas murmullos. Otras, son gritos lejanos, como si alguien estuviera atrapado en una prisión invisible. He intentado ignorarlo. He intentado rezar. Pero sé que nada me salvará de lo que despertamos en ese cementerio. Sé que Andrés nunca encontró la paz. Y peor aún, sé que algo más lo sigue reteniendo en la oscuridad. Historia 5: Los ecos de un amor perdido en Salem. Me llamo Margaret y soy originaria de un pequeño pueblo cerca de Salem, Massachusetts. Toda mi vida crecí escuchando historias sobre espíritus, brujas y maldiciones, pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la noche del funeral de mi esposo aprendí que algunas historias no son simples leyendas. Que hay cosas que acechan en la oscuridad y que el amor, cuando se aferra demasiado fuerte, puede transformarse en algo aterrador. Era una noche fría y húmeda, la niebla se arrastraba como un manto sobre las lápidas del cementerio. La brisa salada del mar llegaba hasta allí, trayendo consigo el aroma rancio de la madera podrida y el moho que crecía entre las tumbas antiguas. Unos pocos familiares y amigos se reunieron alrededor de la fosa, con rostros tristes y ojeras profundas. El ataúd de Edward descansaba sobre la tierra abierta, esperando su descenso final. El sacerdote hablaba con voz apagada, recitando los últimos rezos antes de que los sepultureros comenzaran su trabajo. Pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Sentía algo extraño en el aire, una presencia invisible que erizaba mi piel. Desde el momento en que llegamos al cementerio, el silencio se había sentido antinatural. No se escuchaban los grillos, ni el crujido de las ramas, ni el lejano ulular de los búhos que solían habitar en las copas de los árboles. Solo el sonido del viento, un susurro casi humano que parecía deslizarse entre las lápidas. Entonces, justo cuando el ataúd comenzó a descender, lo escuché. Primero, fue un leve murmullo, un eco distante que parecía provenir de la tierra misma. Luego, un sonido más nítido. Una risa. Unas carcajadas distorsionadas, como si fueran emitidas por una garganta que no debía hablar. Mi cuerpo se tensó al instante y miré a los demás asistentes, esperando ver alguna reacción, pero nadie parecía haberlo escuchado. Solo el sepulturero más viejo levantó la cabeza, con el ceño fruncido y una expresión de inquietud en el rostro. Me miró fijamente, como si esperara que dijera algo, pero en ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la cabeza hacia las tumbas más alejadas y lo vi. Una figura oscura, inmóvil, parada entre las lápidas cubiertas de musgo. No podía ver su rostro, pero su sombra era más densa que la propia noche, como si absorbiera la poca luz de las farolas del cementerio. Mi respiración se volvió pesada, y un nudo de terror se formó en mi garganta. Parpadeé, y la figura ya no estaba allí. Me dije a mí misma que solo era mi imaginación, que el dolor de perder a Edward me estaba afectando demasiado. Pero entonces, las llamas de las velas parpadearon violentamente, aunque no había viento suficiente para hacerlas temblar de esa manera. Y en ese instante, lo sentí. Algo estaba justo detrás de mí. Un frío helado me envolvió, como si la misma muerte hubiera pasado a mi lado. No me atrevía a moverme, pero podía sentir su presencia, una energía oscura que parecía succionar todo el calor de mi cuerpo. Quise gritar,
pero mi voz se ahogó en mi propia garganta. Fue entonces cuando escuché un susurro junto a mi oído. Mi nombre. Margaret. Era la voz de Edward. O lo que alguna vez fue su voz. No sonaba como él, sino como un eco lejano, arrastrado por la brisa, distorsionado por el tiempo y la muerte. Me giré de golpe, esperando verlo, esperando cualquier cosa que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Pero allí no había nadie. Solo sombras alargadas y el sonido de la tierra húmeda cayendo sobre el ataúd. Mi mente se debatía entre el terror y la desesperación. Sabía que los muertos no regresaban, que lo que estaba escuchando no podía ser real. Pero la sensación de su presencia era innegable. Me sentía observada, acechada, como si algo se hubiera aferrado a mí en el momento en que Edward fue enterrado. Traté de calmarme, de respirar profundo y convencerme de que todo era producto de mi tristeza. Pero el cementerio parecía haberse transformado en un lugar diferente, uno donde las reglas del mundo de los vivos ya no aplicaban. Cuando la ceremonia terminó, todos se apresuraron a marcharse. Yo me quedé un poco más, incapaz de abandonar la tumba de Edward. Pero pronto me di cuenta de que no debía haberlo hecho. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, escuché pasos. Pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas. No eran de ninguno de los asistentes, todos ya se habían ido. El sonido se acercaba. Lento, pero constante. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de mi pecho. Y entonces, una sombra cruzó rápidamente por mi visión periférica. Un destello oscuro que se movió entre los mausoleos con una velocidad antinatural. Me giré en todas direcciones, buscando una explicación, pero lo único que encontré fue un murmullo en la brisa. No te vayas. Esa fue la última señal que necesité para huir de allí. Corrí sin mirar atrás, con el alma desgarrada por el miedo, con el instinto primitivo de que si me detenía, algo me alcanzaría. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero la pesadilla no terminó allí. Esa noche, mientras trataba de dormir, algo me despertó. Un sonido. Al principio, fue un leve golpeteo en la ventana, como si algo arañara el cristal. Luego, una respiración pesada en la oscuridad de mi habitación. Me congelé en la cama, sintiendo que no estaba sola. Sabía que si giraba la cabeza, vería algo que no quería ver. Pero mi cuerpo se movió por instinto, y entonces lo vi. Una silueta oscura, de pie en la esquina de la habitación, inmóvil, con su sombra proyectada en la pared. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Y entonces, una voz susurró una última vez. Me prometiste que nunca me dejaría solo. No recuerdo cómo amanecí. No sé si me desmayé o si la sombra desapareció en la noche. Pero desde ese día, cada vez que me encuentro sola, escucho esos susurros en la brisa. A veces son suaves, otras veces son risas macabras que se mezclan con el viento. Pero siempre están ahí, recordándome que hay amores que nunca mueren. Y que algunos, cuando se aferran demasiado fuerte, se convierten en algo que jamás podrá descansar en paz. Historia 6: La sombra de la eternidad en Madrid. Me llamo Sofía y soy de Madrid, España. Nunca creí en fantasmas, en maldiciones ni en presencias del más allá. Siempre fui una persona racional, alguien que encontraba explicaciones lógicas para todo. Pero eso cambió la tarde en que enterré a mi esposo. Aquel día, la realidad se quebró frente a mis ojos y descubrí que la muerte no siempre significa el final. La ceremonia fue en un cementerio antiguo, uno de esos que han existido por siglos, donde los mausoleos de piedra desgastada guardan secretos que el tiempo ha tratado de enterrar sin éxito. Era un día gris, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que amenazaban con tormenta. El aire tenía un olor rancio a humedad y a flores marchitas. Desde que llegamos, sentí una extraña sensación en el pecho, una opresión que no tenía nada que ver con el dolor de la pérdida. Había algo más. Algo en el ambiente que parecía vigilarme. Los asistentes se reunieron en torno a la fosa, susurrando oraciones mientras el féretro de Javier descendía lentamente a la tierra. Yo no lloraba. No podía.
Me quedé allí, inmóvil, observando cómo desaparecía el último vestigio físico del hombre al que amaba. Pero justo cuando la madera del ataúd tocó el fondo, sucedió algo que nunca olvidaré. Un viento helado recorrió el cementerio, pero no era una brisa normal. Era un viento que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, un aire denso que traía consigo un murmullo inquietante. No era el sonido del viento entre las hojas. Eran voces. Voces apagadas, como susurros de almas atrapadas en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a los demás. Algunos asistentes también lo notaron. Sus rostros reflejaban confusión y miedo. Pero nadie dijo nada. El sepulturero, un hombre de rostro curtido por los años, se quedó quieto, sosteniendo la pala con fuerza. Sus ojos recorrieron las tumbas cercanas, como si esperara ver algo. Entonces, sin previo aviso, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto, antinatural. Ni siquiera los pájaros cantaban. Era como si el cementerio entero contuviera la respiración. Fue en ese momento cuando lo vi. Al otro lado del cementerio, entre las lápidas más antiguas, una sombra se movía lentamente. No era una persona. No tenía una forma definida, pero se deslizaba con una cadencia inquietante. Su silueta parecía distorsionarse con la luz del atardecer, como si la realidad no pudiera contenerla del todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise apartar la mirada, pero no podía. Algo en aquella figura me obligaba a observarla. El sepulturero murmuró algo en voz baja y se persignó. Fue entonces cuando entendí que aquello no era una ilusión. No era mi mente jugándome una mala pasada. Un trueno rugió en el cielo, haciendo temblar la tierra bajo mis pies. En ese preciso instante, las velas que rodeaban la tumba se apagaron solas. Un murmullo recorrió a los asistentes. Alguien soltó un grito ahogado, y el sacerdote intentó continuar con la oración, pero su voz tembló. Entonces, la sombra se movió. No caminó. No corrió. Simplemente apareció unos metros más cerca en un parpadeo. Y luego, más cerca aún. Cada vez que la perdía de vista por un segundo, su posición cambiaba. Era como si estuviera más allá de nuestra comprensión, como si las reglas del tiempo y el espacio no se aplicaran a ella. El sepulturero dejó caer su pala. «Nos tenemos que ir», dijo con voz tensa. Su miedo era palpable. Pero yo no podía moverme. En ese momento, sentí que algo me tocaba la mano. Un roce frío, un contacto que no provenía de ningún ser humano. Bajé la vista y vi mi propia sombra proyectada en el suelo, pero algo estaba mal. Había otra sombra junto a la mía. Una sombra sin dueño. Y entonces, la voz de Javier resonó en mi oído. «Sofía». No era posible. No podía ser real. Pero supe que lo era. Era su voz. Aunque arrastrada, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Retrocedí, con la respiración entrecortada. La sombra había desaparecido. Pero el aire estaba más pesado, más oscuro. No lo entendía, pero lo sentía en mis huesos, no estábamos solos. El sepulturero me tomó del brazo y me sacudió suavemente. «Vámonos». «Ya». No discutí. No pregunté nada. Solo corrí junto a los demás. Cuando llegué a casa, pensé que todo había terminado. Me convencí de que fue mi mente, de que el dolor y el cansancio me hicieron ver cosas que no existían. Pero esa misma noche, todo volvió a empezar. A las 3 de la madrugada, me desperté de golpe. No por una pesadilla. No por un ruido fuerte. Me desperté porque el silencio era absoluto, denso, como el del cementerio. Me quedé inmóvil en la cama, sintiendo como mi piel se erizaba poco a poco. Y entonces, el mismo viento helado recorrió la habitación. Algo estaba allí. Sentí una presión en el colchón, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. Un peso invisible, una presencia que llenó la habitación de un frío insoportable. Y entonces, lo escuché de nuevo. «Sofía». Esta vez, la voz de Javier no provenía del viento. Venía de dentro de la habitación.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Con manos temblorosas, encendí la lámpara de noche. No había nadie. Pero en el espejo del armario, vi algo. Una sombra. Parada justo detrás de mí. No me atreví a girarme. No me atreví a respirar. Las luces parpadearon violentamente y, por un breve segundo, sentí un aliento gélido en mi nuca. Cerré los ojos, esperando que desapareciera. Pero antes de que la sombra se desvaneciera, susurró una última vez. No me dejes. Desde aquella noche, el viento nunca suena igual. Siempre lleva consigo un murmullo, un eco que me sigue a donde vaya. Sé que algo me trajo conmigo desde ese cementerio. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que me espera en cada sombra, en cada rincón de la oscuridad. Y sé, con un miedo indescriptible, que nunca me dejará en paz. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 7: El adiós macabro de Tijuana. Me llamo Valeria y soy de Tijuana, México. Nunca pensé que el día en que enterrara a mi esposo terminaría siendo el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Siempre creí que la muerte era el descanso eterno, el fin definitivo de todo sufrimiento. Pero aquella tarde en el cementerio descubrí que no todos los muertos se van en paz. Que hay almas que se aferran al mundo de los vivos y que, cuando lo hacen, dejan un rastro de horror a su paso. El funeral de Samuel se llevó a cabo en un cementerio antiguo, alejado de la ciudad, donde los sepulcros de piedra se alzaban como testigos silenciosos del paso del tiempo. Era un lugar donde la historia y la muerte se entrelazaban, donde cada lápida parecía contar un relato de dolor. La neblina se arrastraba entre los mausoleos, formando figuras efímeras que se desvanecían en la penumbra. El viento traía consigo el aroma rancio de la tierra removida y el incienso que quemábamos en su honor. Estábamos en la última parte de la ceremonia. El ataúd de Samuel descendía lentamente en la fosa mientras el sacerdote pronunciaba las oraciones finales. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido de la madera contra la tierra. Pero entonces, algo sucedió. Algo que nos heló la sangre a todos. Un sonido sordo, un golpe desde dentro del ataúd. Al principio, pensé que lo había imaginado. Pero luego, otro golpe, más fuerte. El murmullo entre los asistentes comenzó a crecer. Algunas personas retrocedieron, mientras otras miraban horrorizadas la fosa abierta. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. No podía ser posible. Samuel estaba muerto. Habíamos velado su cuerpo por horas. El sepulturero dejó caer la pala. Sus ojos se abrieron con pánico. No, no otra vez, murmuró, como si ya hubiera vivido algo similar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otro golpe resonó desde el interior de la caja. Y esta vez, acompañado de un sonido aterrador. Una risa. No era una risa humana. Era un sonido distorsionado, como si cientos de voces se superpusieran unas sobre otras, formando un eco diabólico que heló la sangre de todos los presentes. Un viento helado recorrió el cementerio, apagando las velas que habíamos encendido en su honor. Las sombras de los mausoleos parecieron alargarse, como si se movieran por voluntad propia. Algo maligno se estaba manifestando. Las personas comenzaron a huir. Gritos de terror llenaron el aire. Algunos se persignaron y corrieron sin mirar atrás. Yo, en cambio, no podía moverme. Estaba paralizada, con la mirada fija en la tumba abierta. Y entonces lo vi. La caja de madera tembló de nuevo, como si algo dentro intentara salir. Pero no era mi esposo. No podía ser él. La tapa del ataúd crujió, deformándose desde dentro, como si algo estuviera empujándola con una fuerza sobrehumana. El sepulturero gritó a sus ayudantes que cubrieran la fosa de inmediato. Pero cuando comenzaron a arrojar la tierra apresuradamente, la risa se intensificó. Y de pronto, la caja se detuvo. Todo quedó en silencio.
Un silencio espeso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El viento dejó de soplar. La neblina se quedó suspendida en el aire. Los sepultureros se quedaron inmóviles, sin saber si debían continuar o correr. Y entonces, una voz habló. Valeria. Era la voz de Samuel. Pero no era él. Era un eco retorcido, deformado, como si su alma hubiera sido arrancada y devuelta con algo más dentro. Mis piernas temblaron, y por primera vez en mi vida, sentí el verdadero terror. Las luces del cementerio parpadearon violentamente y, en ese instante, la caja del ataúd se estremeció una última vez antes de quedar completamente inmóvil. Los sepultureros, sin esperar más, comenzaron a echar la tierra lo más rápido que pudieron. Yo corrí. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Me senté en la oscuridad, con la respiración agitada, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el dolor me había hecho ver cosas que no estaban allí. Pero en la madrugada, todo volvió a empezar. A las 3 de la mañana, un sonido me despertó. Un golpeteo. No en la puerta. No en la ventana. Desde el interior del armario. Mi cuerpo se paralizó. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Sentí una presencia. Algo estaba allí, en la oscuridad, observándome. El golpeteo se intensificó. Y luego, la misma risa que había escuchado en el cementerio. Un susurro rozó mi oído. No me dejes. Mi sangre se heló. Sentí el frío recorrer mi espalda, un aliento helado contra mi piel. No pude soportarlo. Me levanté de la cama, corrí fuera de la habitación y pasé la noche en la sala, con todas las luces encendidas. Desde ese día, no he vuelto a dormir bien. Cada noche, a la misma hora, el golpeteo regresa. A veces es suave, otras veces violento. A veces escucho la risa, otras veces susurros que no logro comprender. Sé que no es Samuel. Sé que lo que enterramos aquella noche no era solo el cuerpo de mi esposo. Algo más estaba con él. Algo que nunca debió ser despertado. Y ahora, lo que sea que haya salido de esa tumba, me está buscando. Historia 8: La noche de los lamentos en Nueva Orleans. Me llamo Isabelle y soy originaria de un pequeño pueblo cerca de Nueva Orleans, Luisiana. Crecí rodeada de historias sobre espíritus errantes, rituales vudú y maldiciones antiguas. Pero nunca creí realmente en esas cosas hasta la noche en que enterré a mi esposo. Aquella noche, descubrí que hay lugares donde la muerte no significa el final, sino el inicio de algo mucho peor. El funeral de Thomas se llevó a cabo en un cementerio viejo, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las raíces de los árboles emergían entre las tumbas como manos aferrándose a la tierra. La humedad del pantano cercano impregnaba el aire con un olor a tierra mojada y descomposición. La ceremonia fue breve. La mayoría de los asistentes se marchó rápidamente, como si sintieran que quedarse demasiado tiempo allí podría atraer la mala suerte. Yo me quedé un poco más. No podía alejarme de la tumba de Thomas, no todavía. La luna estaba oculta tras una espesa capa de nubes y el viento soplaba con una cadencia lúgubre, como si susurrara palabras ininteligibles entre las lápidas. Entonces, el silencio se rompió. Un lamento, bajo y arrastrado, emergió de la oscuridad. Al principio pensé que era el viento filtrándose entre los árboles, pero luego escuché otro. Y otro más. Pronto, un coro de voces lastimeras llenó el aire. No eran voces humanas. Eran lamentos distorsionados, venidos de ningún lugar y de todas partes a la vez. Mi piel se erizó y mi respiración se tornó pesada. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero solo vi sombras alargándose entre las tumbas. El sepulturero, un hombre mayor que trabajaba allí desde hacía décadas, se quedó inmóvil, apretando los labios. «Váyase, señora. No debería estar aquí a esta hora», murmuró en voz baja, sin mirarme a los ojos. Su tono no era de simple preocupación. Era de miedo. Quise preguntarle qué estaba ocurriendo,
pero antes de que pudiera abrir la boca, las velas que rodeaban la tumba de Thomas parpadearon y se apagaron de golpe. El aire se tornó más denso. Y entonces, lo sentí. Una presencia detrás de mí. No había nadie más en el cementerio, pero mi instinto me gritaba que algo se encontraba justo a mi espalda. No me atreví a girarme. Un sudor frío recorrió mi espalda y mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mi garganta. Entonces, un susurro rozó mi oído. Isabelle. Era la voz de Thomas. Pero no era su voz. Sonaba rasposa, lejana, como si viniera de un lugar donde la luz nunca llega. Mi cuerpo entero se tensó. Quería convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que el dolor me hacía escuchar cosas que no estaban allí. Pero en ese instante, las campanas oxidadas del cementerio comenzaron a sonar solas, anunciando la medianoche. El sepulturero me agarró del brazo y me obligó a dar un paso atrás. No mire atrás, solo váyase, dijo con una urgencia que me heló la sangre. No supe cómo, pero logré moverme. Caminé rápidamente hacia la salida sin voltear la vista. Pero antes de dejar el cementerio, escuché algo que me paralizó. Un golpe sordo desde dentro de la tumba. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de oír. Pero el sonido se repitió. Un golpe seco, profundo, proveniente del ataúd que acabábamos de enterrar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no de tristeza. Era miedo. Un terror primitivo, visceral. Algo estaba allí abajo. No me quedé para averiguar qué era. Salí corriendo sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Me metí en la cama, temblando, con la esperanza de que todo hubiese terminado. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. A las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. Un lamento. No venía de la calle. No venía de la casa. Venía de dentro de mi habitación. El aire se volvió helado. La sensación de que alguien me observaba era insoportable. Con manos temblorosas, encendí la lámpara de noche. Y allí, en la esquina del cuarto, vi una sombra. No tenía forma definida, pero su presencia era innegable. Una oscuridad más densa que la propia noche, como un abismo en medio de mi habitación. Y entonces, la voz de Thomas resonó una vez más. No debiste dejarme allí. Mi cuerpo se paralizó. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Pero el lamento continuó, suave, arrastrado, como un eco atrapado entre este mundo y el siguiente. Desde esa noche, los lamentos nunca se han detenido. A veces los escucho en el viento, otras veces en el agua que gotea de los grifos. Pero siempre están ahí, recordándome que lo que ocurrió en aquel cementerio no fue un error. Sé que Thomas nunca encontró la paz. Y peor aún, sé que no soy la única que lo escucha. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: El último suspiro en Barcelona. Me llamo Claudia y soy de Barcelona, España. Durante toda mi vida, nunca fui de las personas que temían la muerte. Crecí con la idea de que el final es solo parte del ciclo de la vida. Pero el día en que enterré a mi esposo, comprendí que hay algo mucho peor que la muerte misma. Hay cosas que permanecen atrapadas entre nuestro mundo y el otro, cosas que no deberían existir. Aquella tarde, en el cementerio, fui testigo de algo que nunca podré olvidar. El funeral de Daniel se llevó a cabo en un cementerio histórico de la ciudad, un lugar rodeado de estatuas de ángeles con las alas rotas y mausoleos cubiertos de hiedra. Era un día nublado, con el cielo oscurecido por gruesas nubes que parecían advertirnos de algo. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas, un aroma que se mezclaba con la humedad que se filtraba entre las piedras antiguas del lugar. Desde que llegamos, sentí un peso extraño en el pecho, como si una presencia invisible nos vigilara entre las sombras de las lápidas.
La ceremonia transcurrió en un silencio profundo. La mayoría de los asistentes murmuraban oraciones mientras el ataúd descendía lentamente en la fosa. Pero justo en ese momento, cuando la madera tocó el fondo, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire cambió de golpe. Un viento helado sopló con fuerza, arrastrando hojas secas y apagando las velas que rodeaban la tumba. No era una brisa común. Era un viento gélido, antinatural, cargado de un murmullo extraño. Miré a mi alrededor, esperando ver quién hablaba, pero todos guardaban silencio. Fue entonces cuando lo escuché con claridad. Un suspiro. No venía de los asistentes. No venía de ningún lado visible. Venía de debajo de la tierra. Mi piel se erizó y mi cuerpo se quedó inmóvil. Fue un sonido bajo, prolongado, como si el mismo suelo hubiera exhalado una última respiración. Un murmullo pesado, como si algo profundo y viejo despertara en la oscuridad. Miré al sepulturero, esperando una explicación, pero su rostro se tornó pálido. Su reacción me confirmó que aquello no era normal. Algunas personas dieron un paso atrás, murmurando entre ellas. El sacerdote intentó continuar con la oración, pero su voz se quebró. Era evidente que él también había escuchado el suspiro. Y entonces, la luz cambió. El sol, que hasta ese momento se había filtrado débilmente entre las nubes, desapareció por completo. La penumbra se apoderó del cementerio, cubriendo las tumbas con un tono grisáceo, casi espectral. Fue como si algo invisible hubiera cubierto el cielo con un velo oscuro. El sepulturero tomó la pala y apresuró su trabajo, echando tierra sobre el ataúd con movimientos rápidos y nerviosos. Nunca había visto a alguien enterrar un cuerpo con tanta urgencia. Fue ahí cuando vi algo que me paralizó por completo. Entre las tumbas, al otro lado del cementerio, una figura alta y delgada emergió de la bruma. No era una persona. Su silueta no tenía rasgos humanos. Se movía de forma errática, como si flotara entre los mausoleos. No tenía rostro, pero sentí su mirada clavarse en mí, un vacío oscuro que absorbía la poca luz que quedaba. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que no podía seguir mirando, pero mis ojos no podían apartarse de aquella presencia. Y entonces, sentí el aliento helado en mi nuca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Alguien estaba detrás de mí. No había nadie más a mi lado. Pero sentí su presencia. Una sombra invisible, fría, una energía oscura que me erizó la piel. No me atreví a girarme. Pero cuando lo hice, el horror me atravesó el alma. En la lápida recién colocada, en la piedra aún húmeda, apareció una marca. No estaba allí antes. No podía estar. Era una huella. Una mano marcada en la piedra, como si alguien la hubiera apoyado con fuerza desde el otro lado. El sepulturero vio lo mismo que yo. Su rostro se desfiguró en una expresión de pánico. Arrojó la pala al suelo y retrocedió. «Nos tenemos que ir», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la marca. No pregunté nada. No intenté entender. Solo caminé rápido hacia la salida del cementerio, sintiendo que cada paso que daba era observado por algo que no podía ver. Esa noche, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Me repetí a mí misma que era el dolor, la tristeza jugándome malas pasadas. Pero entonces, a las 3 de la madrugada, el suspiro volvió. No venía de mi cabeza. No venía del exterior. Venía desde dentro de mi casa. Mi cuerpo entero se congeló. El aire se volvió denso, cargado de una energía oscura. Sentí el mismo escalofrío de antes, el mismo aliento helado recorriéndome la piel. Con manos temblorosas, encendí la luz. Y ahí estaba. La huella. Marcada en el espejo de mi habitación. Mi respiración se entrecortó. El reflejo me devolvía la imagen de mi propio terror. Pero lo peor fue cuando vi la sombra. No estaba en mi habitación. Estaba en el espejo. Y se movía. Desde aquella noche, los suspiros no se han detenido. A veces los escucho en la brisa, otras veces en los rincones oscuros de la casa.
Pero siempre están ahí, recordándome que la muerte no se llevó a Daniel por completo. Algo más regresó con él. Algo que nunca debió despertar. Historia 10: El eco de los muertos en Oaxaca. Me llamo Camila y soy de Oaxaca, México. Desde niña, escuché historias sobre las almas que nunca encuentran descanso, sobre los espíritus que deambulan en la noche buscando algo que dejaron en este mundo. Pero nunca creí en esas cosas hasta el día en que enterré a mi esposo. Aquella tarde, en el cementerio, descubrí que hay voces que nunca se callan y ecos que pertenecen a los muertos. El funeral de Martín se llevó a cabo en un viejo panteón a las afueras de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, algunas lápidas estaban quebradas y los árboles secos extendían sus ramas como si quisieran atrapar el cielo. Desde el momento en que puse un pie allí, sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible pesara sobre mí. No era tristeza. Era otra cosa. Algo que aún no podía explicar. El día estaba gris, y la llovizna caía con lentitud, empapando la tierra oscura y removida de la fosa. La ceremonia transcurrió en un profundo silencio. Solo se escuchaban los rezos del sacerdote y los sollozos de algunos familiares. Pero entonces, cuando el ataúd de Martín descendió lentamente en la fosa, el silencio se rompió. Un sonido, bajo pero inconfundible, se alzó en el aire. No era el viento. No era la lluvia. Eran voces. Al principio, pensé que eran murmullos de los asistentes, pero cuando miré a mi alrededor, todos estaban en completo silencio. Sin embargo, las voces seguían allí, flotando en el aire como un eco lejano. Palabras que no podía comprender, como un lamento colectivo que provenía de todas direcciones. Mi corazón se aceleró. La piel se me erizó. El sepulturero, un hombre viejo de manos curtidas por el trabajo, apretó los labios y miró de reojo hacia las tumbas más antiguas. Su expresión me hizo entender que aquello no era nuevo para él. Las velas que habíamos colocado alrededor de la tumba parpadearon y, una a una, se apagaron. La brisa helada recorrió el cementerio y, en ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire estaba cargado de algo. Algo que no se podía ver, pero que estaba allí. Entonces, la tierra tembló levemente. No fue un temblor fuerte, pero lo suficiente para hacer que algunos de los asistentes retrocedieran, murmurando oraciones entre dientes. Un ruido sordo resonó desde el interior de la fosa. Era como si algo golpeara desde dentro del ataúd. Mis piernas se sintieron débiles. Mi respiración se entrecortó. No podía ser. Martín estaba muerto. Lo velamos, vimos su cuerpo sin vida. No podía moverse. No podía hacer ruido. Pero el sonido volvió. Un golpe. Luego otro. Y entonces, la voz. Una voz rasposa, susurrante, proveniente de la tierra. Camila. Mi sangre se heló. El sepulturero dejó caer la pala. Sus ojos se llenaron de miedo y, sin decir una palabra, se persignó apresuradamente. El sacerdote intentó continuar con la oración, pero su voz temblaba. Nadie quería aceptar lo que estaba sucediendo, pero todos lo sentían. Algo en ese cementerio estaba mal. Fue entonces cuando lo vi. Entre las tumbas, al borde de la neblina, una sombra se deslizó lentamente. No caminaba. No tenía una forma definida. Pero estaba ahí. Observándonos. Era una figura alta, oscura, sin rostro, pero su presencia era innegable. Y cuando la miré, sentí que mi cuerpo se paralizaba por completo. El aire se tornó más pesado. Los ecos de los lamentos aumentaron. Los golpes en la fosa cesaron. Pero la voz de Martín seguía allí. No te vayas. Supe que tenía que correr. El sepulturero me miró con pánico y murmuró, señora, váyase ya. No mire atrás. No discutí. Di un paso atrás, sintiendo que la sombra me observaba. Y entonces, cuando giré para irme, sentí una mano helada rozando la mía. No había nadie a mi lado. Corrí sin mirar atrás.
Cuando llegué a casa, intenté convencerme de que todo fue una alucinación. Que mi mente estaba destrozada por el dolor, que los ecos de los muertos solo existían en mi imaginación. Pero esa misma noche, a las 3 de la madrugada, todo volvió a empezar. Desperté con un sobresalto. Había silencio. Un silencio absoluto. Y entonces, escuché el eco. No venía del cementerio. No venía de la calle. Venía desde dentro de mi habitación. Mi cuerpo se congeló. El aire estaba frío, y la sensación de que algo estaba allí era insoportable. Encendí la lámpara con manos temblorosas. No había nadie. Pero en el espejo vi algo. Una sombra. No estaba en mi habitación. Estaba reflejada, como si estuviera atrapada en el cristal. Y entonces, un susurro llenó la habitación. Camila. Era la voz de Martín. Pero no era él. Desde aquella noche, los ecos nunca se han detenido. Los escucho en la lluvia, en el viento, en los rincones oscuros de la casa. A veces, cuando me miro al espejo, la sombra sigue allí. Observándome. Esperando. Sé que no estoy sola. Y sé que los muertos no siempre se quedan donde deben. Historia 11. La maldición del entierro en San Antonio. Me llamo Elena y soy de San Antonio, Texas. Nunca fui una persona supersticiosa, nunca creí en maldiciones, ni en fantasmas, ni en almas atrapadas. Siempre pensé que la muerte era el final, el descanso eterno, un punto sin retorno. Pero la noche en que enterré a mi esposo, todo lo que creía se desmoronó. Aprendí que hay entierros que no significan el fin, sino el comienzo de algo peor. Aprendí que algunos muertos nunca dejan de buscar el camino de regreso. El funeral de Matthew se llevó a cabo en un cementerio antiguo a las afueras de la ciudad, un lugar donde el musgo cubría las lápidas y las estatuas de ángeles parecían derretirse bajo el peso del tiempo. La tierra era oscura y húmeda, con un olor rancio a madera podrida y flores marchitas. El aire estaba pesado, como si algo invisible flotara sobre nosotros, presionándonos el pecho, robándonos el aliento. Desde el momento en que llegué, sentí que algo no estaba bien. La ceremonia transcurrió en un silencio incómodo. El sacerdote hablaba con una voz temblorosa, como si quisiera terminar lo más rápido posible. La brisa se arrastraba entre las tumbas con un murmullo que se mezclaba con los sollozos de los asistentes. Pero cuando el ataúd de Matthew comenzó a descender en la fosa, el viento se detuvo de golpe. Y entonces, lo escuchamos. Un ruido sordo, como si algo golpeara desde dentro de la tierra. Al principio, creí que era mi imaginación, un producto del dolor que me embargaba. Pero luego, el sonido se repitió. Un golpe. Y otro. Era un sonido apagado, amortiguado por la tierra húmeda, pero inconfundible. Mi respiración se volvió errática. Miré a los asistentes, esperando ver incredulidad en sus rostros, esperando que alguien me dijera que no había escuchado nada. Pero sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. El sepulturero, un hombre de edad avanzada con la piel curtida por el sol y el trabajo, dejó caer la pala y se persignó apresuradamente. Dios nos ampare, murmuró con un hilo de voz. El sacerdote intentó continuar con la oración, pero su voz tembló. Entonces, la tierra se movió. No fue un temblor. No fue el viento. La tierra, la misma tierra que cubría la tumba, se alzó levemente. Como si algo debajo estuviera empujando. Algunas personas gritaron. Otras retrocedieron con los ojos llenos de pánico. Y entonces, una voz emergió de la fosa. Elena. Era la voz de Matthew. Pero no era su voz. Era un susurro rasposo, distorsionado, arrastrado por el viento, como si viniera de un lugar donde la luz nunca llega. Mis piernas temblaron. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. No podía ser él. No podía. Pero entonces, las velas alrededor de la tumba se apagaron todas a la vez. El aire se volvió helado. Y una sombra apareció. No en la fosa. No entre los asistentes.
sino más allá, entre las tumbas olvidadas, en la parte más oscura del cementerio. No tenía rostro, no tenía forma definida. Pero estaba allí, observándonos. El sepulturero comenzó a echar tierra apresuradamente sobre la tumba, murmurando oraciones que nunca había oído antes. Pero la sombra no se movió. Y la voz de Matthew volvió a susurrar. Elena, no me dejes. Mis manos comenzaron a temblar. Algo dentro de mí me decía que si me quedaba un segundo más allí, algo me arrastraría junto a él. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, sin respirar, sin importarme lo que dejaba atrás. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Encendí todas las luces. Me senté en la sala, temblando, esperando que el horror se disipara con la distancia. Pero la pesadilla apenas comenzaba. A las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un golpe. No en la puerta. No en la ventana. Venía del suelo. Como si algo, debajo de la casa, estuviera llamando. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. El mismo frío que había sentido en el cementerio se deslizó por mi piel como un susurro invisible. Y entonces, lo vi. No en la habitación. No en la puerta. En el espejo. Una silueta. Oscura. Deformada. Parada justo detrás de mí. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. La sombra en el espejo no se movía, pero la sensación de que me observaba era insoportable. Y entonces, el susurro volvió. Elena, ¿por qué me dejaste? Desde aquella noche, los golpes en el suelo no han cesado. A veces son suaves, otras veces son violentos. A veces escucho su voz, otras veces son solo murmullos que recorren la casa en la oscuridad. Sé que no es Matthew. Sé que lo que enterramos aquella tarde no era solo su cuerpo. Sé que lo que despertamos en ese cementerio no quiere dejarme ir. Y sé, con un terror indescriptible, que no lo hará. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.